están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleischmann, esto es Willax Deportes. Fin de semana de Liga de Campeones de Europa, la gran final en la Catedral del Fútbol, en el estadio de Wembley, en Londres, y Real Madrid volvió a sacar la casta, volvió a sacar su tradición copera y su capacidad para las grandes definiciones, en las que muchas veces, sin necesariamente ser claramente superior, sabe cómo ganar los partidos. El equipo de Ancelotti ganó su 15ª orejona, 2-0 ante el Borussia Dortmund, y más adelante tendremos todos los detalles. Hablaremos también del fútbol local, de la controversia en Sporting Cristal, de la salida posible de jugadores de Universitario y qué se viene para el Clausura, lo mismo en Alianza Lima, la salida del técnico Moreira de Sporting Cristal. Hay varios temas que vamos a abordar, por supuesto también algo del fútbol internacional, del tenis de Roland Garros. Pero empezamos con la pregunta de hoy con respecto a la convocatoria de la selección nacional. ¿Estás de acuerdo con el llamado, con la convocatoria de Cristian Cueva, jugador que viene de recuperarse una lesión de rodilla, que no tiene club, que no juega desde octubre del año pasado y que no ha tenido continuidad como exigió el propio Jorge Fossati? Esperamos sus comunicaciones a las redes sociales de Willax Deportes. Y arrancamos el programa con la definición en Londres. Llegaba el Real Madrid luego de eliminar al Manchester City. Una final adelantada aquella. Llegaba el Borussia Dortmund dejando en el camino al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, que ya fue oficializado en Real Madrid. En la definición, hasta el gol de apertura marcado por Dani Carvajal, Borussia Dortmund parecía superior y más cerca del objetivo. Pero la casta blanca se volvió a imponer. La imagen de la gran figura que se despedía oficialmente del balompié a nivel de clubes, Toni Kroos. A sus 34 años, bien amoblada la cabeza, decide dejar la actividad profesional en su máximo nivel. Muy buen primer tiempo del Borussia Dortmund, manejando la pelota, tomando la iniciativa, trabajando bien las bandas con Adeyemi y con Jadon Sancho. Con un cuadrado fundamental también en la zona central, que conformaban los defensas Schlotterbeck y Mats Hummels, y los volantes Sabitzer y Emre Can. Esta es una oportunidad que tiene Julian Brandt. Desvía su remate cuando llegaba la cobertura. Otra pelota muy buena, profunda. Adeyemi gambetea demasiado largo. Llega la cobertura de Dani Carvajal. Buena salida de Thibaut Courtois. Observen, no hay posición adelantada. Y Courtois obliga a una gambeta que le sale demasiado larga al joven delantero Adeyemi. Y después siempre eficiente Dani Carvajal para cubrir. Otra más. Jadon Sancho, el centro atrás. Y miren la oportunidad que le quedaba a Adeyemi. Buena salida después de Camavinga, pero recuperaba con presión alta permanentemente el Dortmund. Madsen habilita Füllkrug, el poste salva a Real Madrid, aunque daba la impresión de que había posición adelantada o fuera de juego. De todas formas, el ataque de Borussia Dortmund hacía estragos en la defensa madridista. No se encontraba Nacho del todo bien. Era superado por Sancho, Ferland Mendy. Otra más de Julian Brandt. Pelota profunda para Adeyemi. Va a llegar el remate y Courtois. Notable abajo, el portero belga. Fue fundamental en esa primera etapa Thibaut Courtois. Füllkrug no consigue conectar. Estaba nervioso el técnico Ancelotti. Otra más. Pelota de Sabitzer. El volante que conforma el eje con Emre Can. Otro manotazo notable de Thibaut Courtois. Tiro libre de Toni Kroos.
La magistral pegada de siempre del alemán obligaba a Kobel a esta intervención. Segundo tiempo donde ya se arrimaba un poco más Real Madrid. La había tenido Dani Carvajal. Estaba la cobertura de Madsen, pero también la intervención de Kobel. En la respuesta de Yemi, miren el cabezazo de Füllkrug. Impresionante. Va al cuerpo de Thibaut Courtois, bien ubicado el portero belga. Pelota de Vinicius. Llegaba Bellingham, pero el portero no alcanza a desviar. La pelota le pega en el antebrazo. Era tiro de esquina, se salvaba el elenco alemán. A la salida del córner, Toni Kroos al primer palo y Dani Carvajal. Otro legendario en Real Madrid. Marcaba el 1-0 a 17 minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario. Muy bueno el salto anticipando de Dani Carvajal. Y la ventaja para el cuadro blanco. A partir de allí, todo fue para Real Madrid. Pelota de Camavinga, miren la que desperdicia Jude Bellingham. Alcanza a desviar el defensa Schlotterbeck. Después de tiro libre, otra vez lo intenta Toni Kroos. Kobel. Imaginando que la pelota va a ir ahí. Y había ingresado otra leyenda del fútbol internacional, Marco Reus, que se retiró también del Borussia Dortmund. Gran remate de Camavinga. El francés hizo un gran segundo tiempo. La ubicaba en la escuadra, excelente Kobel. Otro manotazo del portero. Ya allí Real Madrid se acercaba con Nacho, su capitán. Y aquí un error garrafal de Malen, que acababa de ingresar. La pelota de Bellingham para Vinicius. Y el brasileño no iba a perdonar. Hecho para los grandes partidos. Miren el error de Madsen. Por el medio nunca. Ese es un axioma. Define muy bien Vinicius. Y allí quedaba todo liquidado. Real Madrid había hecho o había puesto de manifiesto el peso de la historia. Y miren la euforia poco habitual en Toni Kroos. El abrazo con Carlo Ancelotti, un padre para él. Con 34 años salió del terreno y se retiró. Este gol se anula, gol de Füllkrug. Había posición fuera de juego. Clara, inapelable, indiscutible. La orejona número 15 para Real Madrid. Miren a Toni Kroos, tremendo jugador. Lo vimos debutar con la selección alemana sub-17 en el Mundial de Corea del Sur. Sub-17, donde fueron los Jotitas. Fue Balón de Oro de aquel torneo Toni Kroos. Jugaba de volante ofensivo. En Leverkusen y en el Bayern de Múnich lo retrocedieron. Y le encontraron una ubicación ideal como administrador del juego, como nexo entre la defensa y el ataque. Gran servicio, gran precisión, no falla pases. Toni Kroos, probablemente de los 3 mejores jugadores alemanes en la historia, junto a Beckenbauer y a Lothar Matthäus. Festejos en la capital española. Carlo Ancelotti, el saludo con su señora. La euforia de Toni Kroos, la 15ª orejona y las celebraciones del cuadro blanco, que luego se trasladarían a la Plaza de las Cibeles, donde volvieron a cantar el alirón. La imagen de Wembley al cierre de la fiesta del fútbol europeo y la celebración de Bellingham, que ya aprendió a bailar samba. Que fue uno de los puntos más altos Y las manos de Modric y Kroos. Otras dos leyendas del Real Madrid. Se despide Kroos, todavía en duda Modric. Podría extender
su vínculo una temporada más con los blancos. Por supuesto, al cierre del partido habló una de las figuras del mismo. Un jugador hecho para los playoffs, para las definiciones, con el cuchillo en la garganta. Vinicius Junior. Bueno, hay que recordar que Vinicius efectivamente desde el Flamengo de Río de Janeiro partió rumbo a Madrid cuando era todavía menor de edad. Nos vamos con declaraciones de Carlo Ancelotti, el italiano, que como jugador fue campeón de la Liga de Campeones con el Milán, aquel que dirigía el gran Arrigo Sacchi, y como técnico con el Bayern de Múnich y con el Real Madrid. Habló Carleto. Lo de Toni Kroos realmente espectacular. Un jugador que nunca estuvo por debajo de los 6 puntos. No se recuerda un mal partido de Toni Kroos. Siempre jugaba bien. De los volantes de distribución, de los interiores de salida, más eficientes que hayamos visto en la historia. Quizá un pasito detrás de Xavi Hernández. Pero ahí, y dentro del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Toni Kroos. Algunos mencionarían a Gerd Müller, al portero Manuel Neuer o al legendario Fritz Walter, campeón mundial del 54. Pero lo de Toni Kroos ha tenido una vigencia, una continuidad y un nivel de éxitos probablemente sin precedentes en Alemania. Los títulos, las celebraciones en Madrid primero. Nos vamos a la capital española. Estuvieron, y como siempre decimos, ¿no?, todos los futbolistas en la Plaza Mayor. Estuvo la gobernadora Isabel Díaz Ayuso recibiendo oficialmente al plantel blanco. Vemos al capitán Nacho, que es de los pocos españoles, junto a Carvajal, los dos únicos españoles en el equipo titular del Real Madrid. Toni Kroos tomó el micro, agradeció por 10 años fabulosos en su carrera. Observen la alegría. ¡Estoy aquí, el loco! Vinicius animando a la gente. Bueno, 15 orejonas, 15 títulos continentales, el Real Madrid, el equipo más laureado de la historia. ¿Cuáles fueron aquellas 15 finales? En el año 55 y 56, 4-3 al Stade Reims de Francia. 56-57, 2-0 a la Fiorentina, luego 3-2 al Milán. 58-59, otra vez 2-0 al Stade Reims de Francia. 59-60, 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Aquel Real Madrid de Di Stéfano, de Ferenc Puskás, de Paco Gento, del francés Raymond Kopa, en algún momento del propio brasileño Didi. En el 65-66, 2-1 al Partizan de Yugoslavia. 97-98, 1-0 a la Juventus. 99-2000 al Valencia, que tenía a Gaizka Mendieta como figura. Luego, en el 2001-2002, superó al Bayer Leverkusen. Temporada 2013-2014, la final de Lisboa, con tiempo agregado, con tiempo extra, 4-1 al Atlético de Madrid, después de un 1-1 oficial. En los 90, en el año 2015 y 16, también con Atlético de Madrid, ganó por penales. Luego, 4-1 goleando a la Juventus, 3-1 al Liverpool. Temporada 21-22, 1-0 al Liverpool, y finalmente este título 2-0 sobre el Borussia Dortmund. Y ahora vayamos con Carleto Ancelotti. Algunos indocumentados, diría aquel gran comentarista también y gran futbolista, por supuesto, que fue Vides Mosquera. Dirían que Carlo Ancelotti como jugador así nomás, como técnico muy bueno. Bueno, futbolista extraordinario en la selección de Italia, en el Mundial de Italia 90, que quedó en el tercer lugar, y con el Milán de Italia, campeón de Europa. Veamos lo que fue Carleto Ancelotti en su palmarés.
Año 88, 89, 89, 90. Campeón de Europa con el Milán, que dirigía a Arrigo Sacchi, que tenía a Rijkaard, a Gullit, a Van Basten, a Roberto Donadoni. Como técnico, 2 veces campeón de Europa con el Milán, 3 veces campeón de Europa con el Real Madrid. Realmente impresionante lo de Carlo Ancelotti, más allá de lo estrictamente estratégico. Tuvo la gran virtud Carlo Ancelotti ante la salida de Karim Benzema de armar un Real Madrid sin 9. Era un falso 9 Jude Bellingham, pero tenía 2 extremos fenomenales en los brasileños Vinicius y Rodrigo. Y ahora la parte pintoresca. Este streamer ruso que mandó como encomienda que el que quiera ganarse 300.000 rublos, moneda rusa, tenía que entrar a la cancha con su nombre escrito en la espalda. Y así lo cumplió un aficionado que se puso en la espalda Melstroy, el nombre del youtubero mencionado, del streamer. Varios lo intentaron, varios lo hicieron. Por supuesto, esto fue captado por aficionados en las tribunas, porque la transmisión oficial no permite ya que estas imágenes sean difundidas al mundo entero. Pero este streamer va a tener que darle a varios ganadores 300. Ahí está. El encargo cumplido. El selfie con Vinicius y en la espalda el nombre Melstroy. Así que el youtubero ruso va a tener que desembolsar. Peruanos que ganaron la Liga de Campeones de Europa. No hay muchos, lamentablemente, pero hay. Entre ellos Claudio Pizarro, veamos. Los 2 únicos, Claudio Pizarro con el Bayern temporada 2012-2013. En aquel equipo ganaron la final en Wembley ante el Borussia Dortmund. No le viene bien Wembley al cuadro del Borussia Dortmund. El partido quedó 2-1 para los bávaros. Y ahí estaba Carlo Ancelotti también, con Claudio Pizarro en la plantilla bávara. Y el otro campeón de Europa, ahí está Mario Mandzukic también, estaba Frank Ribéry, y el otro campeón de Europa fue el Conejo Benítez. Temporada 62-63, ganó la Copa de Campeones de Europa, como se llamaba en aquellos tiempos, ante el Benfica de Portugal. Y eso fue con el Milán de Italia. En aquella plantilla estaba Víctor Conejo Benítez. Muy bien, cerramos tema Liga de Campeones de Europa. Ya el próximo año veremos cómo se arman los grupos en el segundo semestre. Veremos a un Real Madrid probablemente con el canadiense Alphonso Davies y con Kylian Mbappé. Va a ser un Fórmula 1 ese Real Madrid y ya lo veremos. Pero volvemos a lo terrenal. Dejamos el fútbol y venimos a eso que se juega aquí en nuestro medio y que lo llamamos igual, pero es otro juego. La participación de los equipos peruanos en torneos internacionales en el siguiente informe. Una vez más, tenemos que decir, se acabó el martirio. Los equipos peruanos volvieron a fracasar en la Libertadores y la Sudamericana. No se salva ni uno solo. Y más allá de las victorias morales, nuestra producción es tan pobre que se refleja en números y rendimientos. En la Libertadores, el drama empezó con Melgar. Pablo de Muner fue un atraso para el dominó y se fue eliminado a manos de la Aurora de Bolivia. Sporting Cristal fue masacrado en el Alto y Always Ready sacó de carrera a los cerveceros de manera increíble. En la fase de grupos, Alianza Lima y Universitario culminaron coleros, blanquiazules sin ganar un solo encuentro, y los cremas empezaron bien, pero se desmoronaron por la falta de gol. La cosecha de puntos fue así: de 48 los clubes peruanos apenas lograron 13. Las únicas victorias fueron las de Universitario por 2-1 ante LDU y Cristal por 3-1 ante Always Ready. En total se anotaron 15 goles y sufrieron 25 tantos en contra. En la Sudamericana
Sudamericana, la actuación de Garcilaso y César Vallejo fue decepcionante. Ni con su dinero y Paolo Guerrero, la Vallejo salió de la última casilla, mientras que el pedacito de cielo batalló hasta donde pudo, pero la falta de plantel lo relegó a la tercera posición. De 36 puntos, los Poetas y el Garci hicieron 10, marcaron 13 tantos y recibieron 23. Ya sin copas para los clubes peruanos, la pregunta cae de madura. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando pena a nivel internacional? Lo peor de todo es que la catástrofe no termina allí. Ahora, por ejemplo, se dio una pausa entre la apertura y el clausura que se supone debía permitir que vuelva el fútbol el 19 de julio, fecha programada para el inicio del clausura. Sin embargo, en la Federación Peruana de Fútbol, en la federación que maneja la Liga y a Pechongo, dijeron no, 19 de julio no, que sea 7 de julio. Que empiece 7 de julio. Esa es la confianza que le tienen a la selección. Sienten que no va a llegar a cuartos de final. Y entonces quieren adelantar el clausura. Por supuesto, ningún respeto para los clubes, que dieron descanso a algunos jugadores, que programaron una mini pretemporada para reanudar el campeonato. Ningún respeto. Quizás como el negocio de transmisiones le salió el tiro por la culata, quieren recuperar algo atropellando la programación que ya se tenía. Pero es fútbol y a pechongo, pues. Universitario de Deportes aparentemente prepara la salida de algunos jugadores para el torneo clausura. Hay 2 jugadores, el propio Jan Ferrari lo ha dicho, que van a salir prestados para que puedan tener más minutos. Evidentemente se trata de 2 jugadores reservistas, Bolívar probablemente uno de ellos, Guzmán sería el otro, pero esto está por confirmarse. Durante la Copa América, la U tiene planificado jugar en Estados Unidos ante clubes sudamericanos. Estos duelos serían el 25 de junio y el 7 de julio para jugar entre New York y New Jersey. Entonces, si la U tiene programado posibles amistosos, volvamos. Si la U tiene programados posibles amistosos para el 25 de junio y para el 7 de julio, no puede la federación ahora decir, no, ahora el clausura va a empezar el 7 de julio. Ojalá que en el directorio no aprueben esa barbaridad que solo ratificaría la improvisación, la torpeza, la negligencia, el pésimo manejo que nos tiene últimos en todo lo que se refiere al fútbol sudamericano. Vamos con Sporting Cristal, un tema controversial. Se ha venido hablando en los últimos días, se ha expurgado en registros públicos, en los poderes, en la constitución, tanto del Club Sporting Cristal como de Innova Sports y de la agencia de futbolistas Agref, por un evidente conflicto de intereses. Uno adquiere un club, pero la FIFA no permite que los que, representan jugadores sean propietarios del club. Aquí se ha buscado la manera con razones sociales distintas, pero el conflicto persiste cuando en el club se prioriza a los jugadores por la agencia que los representa y no necesariamente por méritos. Y eso es probablemente lo que más disgusta a la afición. El caso de Tábara podría ser la descripción de lo que venimos comentando. Hemos llegado a un acuerdo para que el profesor Anderson Moreira no continúe en el club. Se rompió por el lado más débil. Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, salió en conferencia de prensa a anunciar que Anderson Moreira no va más como entrenador cervecero. Decisión controversial cuando hoy se habla más del conflicto de intereses que hay entre el club y la agencia Agref, así como las indisciplinas del volante Martín Tábara. Si bien Cristal perdió la apertura por un gol, quedó claro que la falta de plantel fue la verdadera piedra en el zapato para los bajopontinos. Además, el hincha pidió respuestas sobre la continuidad de Tábara, pese a la denuncia de agresión de su expareja. Esto respondió el representante legal del club. Una causal de despido no
no es una denuncia, sino una sentencia penal firme. No tenemos una sentencia condenatoria firme. La denuncia finalmente se archivó, con lo cual inclusive no tiene ningún sentido hablar del tema, ¿no? En cuanto a los hechos que sacaron a Tábara del partido ante Comerciantes Unidos, se sabe que el futbolista tuvo una discusión con Moreira, la misma que vino acompañada de insultos. Incluso el jugador no habría llegado en condiciones apropiadas a un entrenamiento, lo que generó toda esta estela de conflictos que terminaron con la salida del estratega brasileño. Si bien Tábara ya es reincidente en mala conducta, el hincha se pregunta por qué se le brindan tantas oportunidades. ¿Será acaso que tiene un plus por ser un jugador de Agref? O de no ser el caso, que disimulen un poco la preferencia por el díscolo mediocampista. Claro, entonces pareciera ser que para la dirigencia Sporting Cristal, Anderson Moreira tiene varias temporadas al frente del equipo y no da resultados, cuando Moreira llegó hace unos meses, al inicio de temporada, a manejar un plantel nuevo para él, donde había incorporaciones también y que tenía que tener un proceso. Pero ese proceso se interrumpe en menos de medio año, porque no logró la apertura por un gol de diferencia, o porque fue eliminado de la Copa Libertadores. Para la dirigencia de Cristal, al parecer, el plantel era extenso y generoso, y uno miraba al banco que tenía Cristal y no encontraba figuras de relieve. Las incorporaciones de altísimo nivel, Cauterucho respondió, González también. Lo demás, ahí nomás. Se mantiene en la plantilla a jugadores de dudoso rendimiento, Lora, Chávez, Tábara, Pretel. Tienen el prestigio, la prestancia, la calidad, el roce internacional, la proyección para que Sporting Cristal los tenga como titulares y figuras en torneos internacionales, o tiene que ver con la agencia que los representa. El tema está ahí. Vamos a Alianza Lima. Al parecer, Millonarios de Bogotá tiene intención de llevarse a Adrián Arregui, el volante que hizo un muy buen partido ante el Fluminense. Había empezado la temporada con un par de expulsiones, con alguna pasada de revoluciones, pero Alianza quiere retener al jugador argentino. Ahora, Millonarios quiere llevárselo. La dirigencia de Alianza considera que Arregui está comprometido con el club y que optará ante la propuesta de Millonarios por quedarse a cumplir el contrato con el cuadro íntimo, que además está dispuesto a renovarle para la próxima temporada. Rápidamente, Sport Boys del Callao también ha sido noticia porque pretenden en la plantilla rosada hacer un par de incorporaciones más. Probablemente 3 o 4 refuerzos, uno de ellos sería extranjero. En Sport Boys del Callao, además, recordemos, estuvo como como técnico el negro Gamboa, ex zaguero central del Newell's Old Boys de Rosario, pero luego fue cesado y asumió Juan Alayo. Y Juan Alayo, ya se confirmó, continuará siendo el técnico de Sport Boys. Dejamos tema Liga 1 y hablamos de la selección nacional. Hoy entrenó nuevamente en La Videna. El equipo que dirige Jorge Fossati tuvo un momento también de distensión, ya con la presencia de André Carrillo, de Gianluca Lapadula, de Brian Reina. Pronto tendrá el plantel completo. El técnico uruguayo tiene a 29 convocados, Cueva y Paolo Guerrero incluidos. Solo 26 podrán ser inscritos en la Copa América, de manera que los partidos ante Paraguay y El Salvador serán decisivos. Ante Paraguay este viernes en el Monumental, y ante El Salvador el subsiguiente viernes 14 de junio en los Estados Unidos, sede de la Copa América. Además, ya van arribando los últimos futbolistas repatriados.
Justamente tenemos las imágenes de la llegada de Gianluca Lapadula, que vino desde Italia. Igualmente Anderson Santamaría desde México, André Carrillo, que llegó desde Arabia Saudita. La llegada de Brian Reina, procedente de la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde juega con Belgrano. Y cerrando la tarde de hoy, arribó Oliver Sone, desde Dinamarca, donde milita en el Silkeborg de ese país. Carlos Zambrano, zaguero central de Alianza Lima, integrante de la selección nacional, habló el día de hoy en conferencia de prensa. Se acerca la Copa América. El primer rival de Perú será Chile, dirigido ahora por Ricardo Gareca. Vamos a hablar del tema. Vamos a escuchar la opinión de un periodista chileno hablando de Chile, hablando de Perú y hablando del propio Ricardo Gareca. Y vamos a recordar el último duelo entre ambos. Fue en la Copa América 2019 con goleada de la selección que dirigía justamente el actual técnico del cuadro mapochino. Pausa, no se muevan, venimos en Willax Deportes.